El evangelista Mateo distribuye el Evangelio, la narración que hemos escuchado, como en 3 momentos. Primero nos presenta a los personajes que intervienen. Es por un lado Jesús y por otro lado los sumos sacerdotes y los ancianos, es decir, los representantes oficiales de las grandes casas de Israel. Es un diálogo, pues, con la cabeza de Israel, con los máximos responsables de la vida social, política, religiosa, económica de todo el país. Después pone una parábola muy sencilla, un ejemplo tan sencillo como simplón. Es fácil contestar la pregunta, puesta así. En definitiva, lo que quiere decirnos es que lo que más nos describe y nos define no es lo que decimos, sino lo que hacemos. No basta decir no, pero después lo hago, o decir sí, pero después no lo hago. Las palabras, como acostumbramos a decir entre nosotros, se las lleva el viento. Lo que realmente nos va afirmando el verdadero libro donde vamos escribiendo nuestra vida es el conjunto de nuestras acciones. Ese sí nos define. Ese sí que va troquelando nuestra personalidad. Por eso, incluso en castellano, acostumbramos a decir que quien no vive como piensa, termina pensando como vive. Para justificar cuanto hace, es capaz de cambiar todos los pensamientos. Incluso leyes se pueden cambiar si después hay un estudio de que puede perder votos. Las ideas se las lleva el viento. Lo que realmente nos compromete son las decisiones que tomamos. Son como golpes de gubia que van tallando nuestra identidad. Yo me fijaría en este momento que vivimos en una frase concreta. Un hombre tenía 2 hijos y le dice al primero: ve a trabajar a mi viña, a la viña. Y lo mismo al segundo. Ese que dice eso representa a Dios. Y los 2 hijos, nuestras respuestas. Y yo me hago una pregunta. En los tiempos que corren, ¿permitimos que Dios pueda mandarnos algo? Ve a trabajar a mi viña. Hemos pasado de un tiempo de miedo por los mandamientos, si muero en pecado, si el infierno. Hemos pasado del temor al verbo pasar de no permitir a Dios que pueda decirme nada. Pero los padres lo estáis experimentando igual. Es difícil poder, ya no un mandato, sino un consejo. No es fácil el poder decírselo a los hijos, porque hay una crisis de autonomía, de celos, de mantener mi propia autosuficiencia de tal calibre que ya casi no nos fiamos más que de nosotros mismos. Y posiblemente descartamos, porque están anticuados, a los padres, a los abuelos, a quien sea, a los titos. Descartamos por todos lados y a lo mejor hemos descartado también a Dios. Y no le admitimos ni le permitimos que entre en los niveles de nuestra conciencia. Y si es verdad que, por desgracia, ha habido etapas donde esa palabra del Señor o esos mandamientos del Señor se vivían con miedo, eso no es bueno en absoluto, ni es lo que Dios quiere. La vivencia debe ser siempre liberadora. Es voluntad del Señor solo cuando se vive como un inicio de liberación. El creyente está convencido de que Dios es nuestro ingeniero. Es el que mejor conoce nuestros mecanismos, nuestra maquinaria interior. Y por tanto, Él es el que nos va a ir proponiendo cosas. Sé, como decía Pablo, sé de quién me he fiado. Y por tanto sé que las propuestas van a ser siempre en plan humanizante. No digo que siempre van a ser de pasárselo bien.
sino que son propuestas que nos humanicen, que nos hacen más personas, que nos enriquecen de cualidades y virtudes humanas y nos hacen, por tanto, más personas. Podemos plantearnos, a raíz de esto, como una segunda cuestión. En caso de conflicto, donde entiendo que Dios me dice algo, la voluntad del Señor va por aquí, y mis deseos, mis apetencias, mis intereses van por otro lado. ¿Qué prevalece? ¿Qué peso tiene realmente eso que entiendo que es la voluntad del Señor sobre mi vida? Es la pregunta central de este Evangelio. Si prevalecen mis intereses, todavía mi nivel de fe es escaso. Y es bueno reconocerlo para ir dando pasos, para ir descubriendo esa voluntad del Señor. Insisto en esto, que nunca debe ser ni por miedo y tampoco si asfixia. Esos malos síntomas, eso ya son síntomas de que no está bien leída esa voluntad del Señor. Pero que de ahí a que Dios se vaya quedando como un cuadro antiguo que se tiene ahí en casa y que adorna, pero que no incide en mi vida, pues es una fe que fácilmente se tambalea. Porque creer, viene a decirnos en definitiva la parábola, no es admitir que Dios exista. Eso no implica nada. Yo puedo admitir que hay guardias en China y no he estado nunca en China, pero no me cuesta ningún trabajo admitirlo. El tema es, para ver nuestro nivel creyente, es ¿qué pinta eso en mi vida? ¿Eso a qué me lleva? No es admitir, no es cosa teórica, sino en la vida. Aquella llamada de Jesús a los principales del pueblo de Israel es una llamada a todos los seguidores del Señor, para que valoremos realmente lo que hacemos, más que las ideas, y segundo, ver si a la hora de la verdad, esa voluntad del Señor, como María, estamos dispuestos a decir hágase tu voluntad, hágase en mí según tu palabra, o prevalece más bien nuestros deseos.